Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová guarda tu alma desde ahora y para siempre. Jehová guarda tu alma desde ahora y para siempre. No dará tu pie, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda.
para siempre. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová guarda tu alma desde ahora y para siempre. Jehová guarda tu alma desde ahora y para siempre. He sido libre, oh gloria a Dios. He sido libre por su amor. Las cadenas del pecado han sido rotas. Ahora libre siempre seré. He sido libre, oh gloria a Dios. He sido libre por su amor. Las cadenas del pecado han sido rotas. Ahora libre siempre seré. Ha habido un gran cambio en mí, sí, gran cambio en mí. Ahora yo alabo a mi Señor. Me libro de las tinieblas a su eterna luz. Oh, un gran cambio en mí. Oh, un gran cambio en mí. He sido libre, oh gloria a Dios. He sido libre por su amor. Las cadenas del pecado han sido rotas. Ahora libre siempre seré. Ha habido un gran cambio en mí, sí, gran cambio en mí. Ahora yo alabo a mi Señor. Me libro de las tinieblas a su eterna luz. Oh, un gran cambio en mí. Oh, un gran cambio en mí. Yo tengo un Dios poderoso. Yo tengo un Dios poderoso. Él sana a los enfermos y perdona los pecados. Cristo es Rey. Cristo es Rey. Cristo es Rey. Gloria, aleluya. Señor, tú eres el Rey. Yo tengo un Dios
de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré y me gozaré en el Señor. Cantaré con gozo al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré y me gozaré en el Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré con gozo al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré y me gozaré en el Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Cantaré con gozo al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré y me gozaré en el Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. 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 No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. No hay problema tan grande que Dios no resuelva.
hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él dice: venid a mí, los trabajados, que yo los haré descansar. Él dice: venid a mí, los trabajados, y yo os haré descansar. Él dice: venid a mí, los trabajados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Yo os haré descansar.
Buenos días tengan todos. Es un gusto saludarles de nuevo. Gracias a Dios una semana más. Vamos a continuar con el estudio de hoy y vamos a continuar hablando sobre el pecado. El día de hoy vamos a ver algunos conceptos que vienen en la escritura acerca de esta palabra, el pecado, lo que representa de alguna manera, para tratar de comprendernos más y ahondar sobre la situación y que con la ayuda de Dios podamos entender que si logramos nosotros entender con el corazón lo que representa, veremos por qué es necesario alejarnos, ¿verdad?, de este tipo de situaciones para poder guardar nuestra alma. Vamos a comenzar con un texto que se encuentra en el libro de Proverbios, Proverbios 14, versículo 12. Proverbios 14, versículo 12. Dice la palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ya habíamos estudiado sobre el corazón y sobre qué engañoso y perverso es nuestro corazón. Y dejarnos guiar por las situaciones de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nos puede llevar a causar daño y hacernos daño a nosotros. Y en este texto de alguna manera nos menciona que hay camino que al hombre le parece derecho. Posiblemente hay gente que considere que lo que hace está bien y que su forma de vida es correcta y que todo lo que hace no lo hace con mala intención ni con el afán de causar daño. Pero es importante entender realmente lo que representa el pecado para hacer una distinción de lo que representa tener buenas intenciones o malas intenciones de alguna forma, y otra cosa es saber si realmente estoy actuando como Dios quiere, ¿sí? Porque hay muchas ideas acerca de lo que puede ser algo bueno, ¿sí? Yo creo que si enfatizamos realmente sobre las cuestiones de qué es bueno, vamos a notar que hay muchas diferencias dependiendo de cómo hemos sido formados, de cómo crecimos, de los hábitos de nuestra familia, de las ideas que existen, ¿verdad?, a nuestro alrededor, y no todos vamos a pensar de la misma manera. Y aún en nuestra cultura, en nuestra sociedad mexicana, hay muchas ideas acerca de lo que es bueno, ¿sí? Para mucha gente es bueno llevar, ¿verdad?, el Día de Muertos, una ofrenda para recordar a las personas que han fallecido, pero yo creo que cuando nos ahondamos en la escritura nos damos cuenta de que por más que sea una tradición muy apegada a la cultura mexicana, no todas estas cosas le agradan a Dios. Pues le decían, no es solo los conceptos de bondad, sino realmente saber si estamos haciendo lo correcto y sobre todo si estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es pecado? Vamos a leer algunos conceptos muy sencillos de lo que dice la Escritura. No vamos a meternos en palabras muy complicadas, sino tratar de entender lo que dice la Escritura acerca del pecado. Dice Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5 versículo 17. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Pero enfaticemos la primera parte. Toda injusticia es pecado. Aquí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y aquí es importante hacer una aclaración de que no está hablando sobre las leyes sacerdotales, sobre las leyes ceremoniales. Está hablando sobre la ley moral. Está hablando sobre lo que representa la ley moral de Dios. Infringir la ley de Dios sobre la falta de amor. Toda la ley y los profetas se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Dice la palabra, y en una de las partes dice inclusive antes de eso, amarás al Señor tu Dios, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, romper esta base es de lo que está hablando aquí, romper esta ley, ¿sí? Entonces, la falta de amor que representa este tipo de cuestiones es lo que nos habla acerca del
pecado. ¿Qué más? Libro de Santiago, capítulo 4. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta parte creo que es muy importante entender. Hay tres conceptos que nos dice sobre el pecado. Dice que tiene que ver con toda injusticia que se cometa es pecado. La infracción de la ley, romper la ley moral de Dios es pecado. Y también dice que el saber hacer algo bueno y no hacerlo también nos representa un pecado. Entonces es importante darle la importancia en este tipo de conceptos para entender realmente lo que representa. Si recordamos cuando el Señor Jesús hablaba sobre la oración, decía, y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Creo que es importante entender que, sobre todo la primera parte, ¿verdad? Es en la que, en una de las partes que tenemos que tener mucho énfasis. Toda injusticia es pecado. Trate de hacer un alto en este momento y trate de considerar si en la semana por lo menos cometió usted una injusticia. Tal vez porque se le fue, porque no consideró lo que sea, pero si causó una injusticia, trate de considerar si causó el daño realmente en alguien, ¿no? O si alguien lo vio, o si alguien lo entendió, o si alguien consideró que nuestra actitud pudo haber sido injusta. Tratemos de entenderlo. ¿Por qué es importante? Porque aquí dice toda injusticia, no dice la mayor parte de las injusticias, algunas cuestiones, no, tiene que ver con cuestiones que de alguna manera tratemos de ponerlo de una forma concreta. Dice aquí es pecado. Y tenemos que entender que el pecado es un acto voluntario. Es algo que yo decido hacer. Cometer una injusticia no es un olvido, no es un descuido, no es una situación que se pasó o algo. Es generar un daño al final de cuentas, ¿sí? Y podrá decir, hermano, entonces qué difícil. Pues la verdad no es que sea difícil, sino que considerando lo que nos dice la Escritura, tenemos que comprender que tenemos que pensar bien las cosas antes de actuar. La verdad es que sí necesitamos pensar bien las cosas antes de actuar. Por eso, aún antes a veces de salir de casa, ¿verdad? Es importante encomendar nuestra alma a Dios. ¿Por qué? Porque va a haber muchas circunstancias que se van a salir de nuestro alcance, de nuestra mano, en cuestiones de lo que la otra gente haga alrededor de nosotros. Y si caemos en el juego de la situación, podemos causar, ¿verdad?, situaciones de injusticia o por causa de injusticias de otro, ¿verdad? Nosotros inclusive podríamos caer en una situación de negarnos a hacer el bien a los demás. Y aquí es donde vamos a entrar en las cuestiones prácticas de lo que representa realmente ser un hijo de Dios y amar a Dios. Por eso, cuando hemos platicado sobre lo que representa realmente ser un hijo de Dios, vemos que la parte del testimonio es muy importante, porque la Biblia nos dice que el amor sea sin fingimiento. Romper la ley de Dios, la ley moral de Dios, tiene que ver con la falta de amor. Entonces, amar al prójimo es guardar los mandamientos, es guardar la ley, es buscar de alguna manera obedecer todo lo que Dios nos pide. Entonces, cuando yo busco amar a mi prójimo, no le voy a causar daño, ¿sí? Entonces, es una cuestión que no puedo fingir, o sea, no es una cuestión nada más de esforzarme, sino que tengo que hacerlo de todo mi corazón. Y para que eso surja, eso proviene del Padre. El amor proviene de Dios hacia nosotros. Dios es amor y el amor proviene de Dios. Y es el que nos lo suple. Y si nosotros nos alejamos de Dios, ese amor se va enfriando. Nuestro corazón se va apagando. Entonces, si yo tenía toda la voluntad de amar a mi prójimo, pero dejo de acercarme a Dios, va a llegar un momento en que me voy a fastidiar de las injusticias, y ahorita lo vamos a tratar de entender, y voy a empezar a actuar mal, vengándome o haciendo cosas que son inapropiadas, pero ya es un acto voluntario, lo estoy decidiendo yo. Es verdad, otras personas van a causarme a lo mejor daño, o van a tratar de provocarme, pero al final de cuentas, yo decido si actúo mal. Yo decido si hago las cosas mal,
Yo decido si actúo como ellos, porque la Escritura nos dice que no devolvamos mal por mal, sino bien por mal. No es actuar como ellos, no es vengarnos, de eso no se trata el conducirnos como hijos de Dios, como hijos de luz, sino hacer exactamente lo que Dios nos marca, lo que Dios espera de nosotros, no lo que la gente espera de nosotros, no como la gente espera que actuemos nosotros ante la provocación, sino como Dios espera que realmente nosotros actuemos. Dice el libro de Proverbios, Proverbios 16, 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Este texto es muy profundo. Tratemos de comprender lo que representa. Dice, mejor es humillar el espíritu con los que tienen un corazón humilde, ¿verdad? Someternos a una cuestión, inclusive de humillación, que repartir despojos con los soberbios. Aquí vamos a tratar de entender dos conceptos, ¿no? O sea, lo que es hacer lo correcto y hacerlo bien, y que por ello de alguna manera la gente sepa que te tratas de esforzar en todo lo que haces y glorificas a tu Dios con tu vida. Y otra cosa es tratar de ser una persona de éxito, ¿sí? En nuestros días, el ser una persona exitosa representa todo para mucha gente, ¿sí? No solo es ganar bien, no solo es vivir bien, es tener poder, es tener, ¿verdad? Los reflectores para con la vida de una persona, ¿sí? Y todo ello tiene que ver con este concepto que menciona aquí, con la soberbia, ¿sí? Que tiene que ver con un sentimiento, ¿verdad? Un sentimiento desmedido, a veces de satisfacción por lo que haces, por lo que eres o por lo que tienes, ¿sí? Y eso hace que rechaces, ¿verdad? La ayuda o lo que los demás te puedan proporcionar, porque te sientes autosuficiente en todas las cosas y entonces ya no dejas que otros te ayuden y buscas solamente una cuestión de más ego, de ir creciendo tú, solo tú y nada más tú. Entonces es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios tenemos que entender una cosa. Cuando realmente nos acercamos a Dios, me quiero acercar a Dios, quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que hacer las cosas bien. Y no es por ego, es para glorificar a Dios, para mostrarle que realmente yo quiero hacer las cosas para honrarlo a Él, ¿verdad? Porque si hago las cosas lo mejor posible, vamos a honrar a Dios. Si nos esforzamos, si nuestro carácter realmente es un carácter como Él espera, benigno, un carácter, ¿verdad? Realmente que ame a los demás, lo vamos a glorificar. Y no estamos buscando simplemente gloria personal, pero la gente que busca su propia gloria es capaz de pisotear a los demás, de humillar a los demás, de sobajar a los demás, de pasar por encima de quien sea, sin importarle lo que represente, ¿sí? Con tal de quedar mejor que los demás. Entonces es importante entender este concepto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando tú quieres que otros también agraden a Dios y se esfuercen, les vamos a ayudar. Pero cuando realmente tú quieres sobresalir nada más, ¿sí? Lo que vas a hacer es pisotear a los demás, humillar a los demás, lastimar a los demás. Y aquí dice, es mejor estar con los humildes, asociarnos con los humildes, dice inclusive otro texto, ¿sí? Asociarnos con el humilde, que estar con gente que no tiene ya los escrúpulos, ¿verdad? Para deshacerse de quien sea. O sea, ya no tiene el corazón para ayudar, sino tiene el corazón para destruir. Y esta parte es importante y ahorita lo vamos a retomar de alguna manera para entenderlo, ¿sí? Realmente avanzar en el reino de Dios tiene que ver con entender que no todo es éxito. No todo es éxito. La gente a veces exitosa y de dinero ha logrado llegar a la cumbre. ¿Por qué? Porque ha pisoteado a otros para llegar a ese lugar. No quiero decir todos, pero la mayor parte de la gente es capaz de traicionar a un amigo con tal de obtener un mejor puesto. La mayor parte de la gente es capaz de lastimar a alguien o mentirle a alguien con tal de no solo quedar bien, sino conseguir un aumento y conseguir algo más en la vida, ¿sí? Entre los mismos hermanos son capaces de echarle la culpa al otro para que quedes bien y para que avances y obviamente consigas los beneficios, ¿verdad?
de lo que representa a veces ser un buen hijo. Entre los hijos de Dios, el Señor nos dijo que el mayor iba a ser el que más sirviera a los demás. No el que se sirva a sí mismo o el que sobresalga más, sino el que aprenda a amar más a los demás. De eso realmente es lo que se trata, el entender lo que representa ser un hijo de Dios y aprender a servirle a los demás, a los hermanos. Cuando el Señor Jesús nos deja el ejemplo de lavarle los pies a sus discípulos, él lo que decía es: yo vine a servir, no vine a ser servido. Y era inclusive para sus discípulos sorprendente. Y al principio decían: no quiero que me laves a mí los pies. Entonces decía: pues al que no se lo laves no va a entrar, ¿no? O sea, tienes que aprender que es necesario someterte a una cuestión de humildad con los mismos humildes para poder aprender del Hijo de Dios, para aprender del Maestro, ¿sí? Entonces decían, después de eso decían: pues lávamelos a mí primero, ¿no? O sea, realmente no se trata nada más de acciones al ahí se va, se trata de todo lo que representaba, de lo que hacía Jesús. Todo tenía un significado y un porqué. Amar a sus discípulos, ya los había amado, los había bendecido, los había formado en 3 años. Y una de las últimas enseñanzas fue esta: lavarles los pies. Y decía: esto que hago con ustedes, ustedes lo tienen que hacer con los demás. Entonces no es tratar de sobresalir a costa de los demás, es servirle a los demás aunque tú no sobresalgas. Servirle a los demás aunque tú no sobresalgas. Juan el Bautista, un ministerio increíble, un ministerio donde dice que se reunían muchísimas personas alrededor de él, lo buscaban de diferentes lugares, ¿sí? Se agolpaba la gente, los mismos religiosos, fariseos, ¿verdad? Viendo todo lo que representaba el ministerio de él, intentaban bautizarse con él, ¿verdad? Y este hombre, cuando llega a Cristo, dice: es necesario que yo mengüe, que yo disminuya para que él crezca. Que mi ministerio, ¿verdad?, vaya disminuyendo y se apague para que el ministerio del Maestro crezca, para que la gente lo siga a él, se enfoque a él, no a mí. Es lo que debe de pasar. O sea, el predicar a alguien, el amar a alguien, el servirle a alguien, el amar, el servir, tiene que ver con un punto: es glorificar a Dios, no a nosotros. O sea, si tú oras por alguien y es sanado, es para glorificar a Dios, no para glorificarte a ti. No es por los dones que tengas o los talentos o lo que tengas o lo que hagas, lo que represente, ¿verdad? Que seas más grande o más pequeño. O sea, al final de cuentas no es lo que buscamos. No atesoramos algo aquí, sino algo en el cielo. Entonces, para poder conseguir esto, hay que deshacernos del pecado. Hay que deshacernos de aquello que nos hace egoístas. Hay que deshacernos de todo aquello que nos hace insensibles, crueles, ¿verdad? Difíciles de trato, de mal carácter. Hay que deshacernos de todo aquello que nos está impidiendo realmente hacer la voluntad de Dios. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Qué más dice la palabra? El Salmo 94. Salmo 94, versículo 7. Y dijeron: no verá ya Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, ¿no sabrá el que enseña a los hombres la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. No verá ni entenderá el Dios de Jacob. O sea, hay mucha gente que así vive, ¿no? O sea, Dios no existe, Dios no es real, no hay castigo, no va a pasar nada. Dios ni nos oye, Dios ni se acuerda de nosotros. Y hay mucha gente que vive de esta manera. Pero al final de cuentas es la misma realidad, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo seréis sabios? Dice la palabra, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y utiliza adjetivos fuertes. Dice: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios?
El que hizo el oído no oirá. O sea, todo lo que a veces decimos, lo que la gente comenta, dice, Dios no va a escuchar. O sea, claro que escucha. El detalle es que la mayor parte no son oraciones, sino son quejas, murmuraciones, chismes, ¿verdad? Es destrucción por medio de la boca. Dice, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Dios conoce los pensamientos de los hombres y Él sabe que son vanidad. Pero el versículo 12 dice algo muy hermoso, dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. Mucha gente cree que la corrección de Dios es dura, es complicada, pero es para nuestro descanso, dice aquí, y es real. O sea, cuando Dios empieza a corregir nuestra alma, empieza a mostrarnos lo que está mal, y nos dice a nosotros, ¿verdad? Que dejemos de pecar, que dejemos de hacer lo malo. Cuando realmente hacemos los cambios que el Señor nos pide, arreglamos las cosas, pides perdón, ¿verdad? O perdonas a quien Dios te marca, y empiezas a corregir tu alma, todo lo que representa tu ser, descansas. Sabes que estás mal, pero empiezas a hacer lo que debes de hacer y tu alma haya descanso en el día de la aflicción. En cambio, el que sigue en maldad, dice, el hoyo se está acabando. O sea, realmente es una cuestión que nos lleva a la destrucción cuando no entendemos los caminos de Dios y nos llevan a una perdición total. Y cuando realmente aprendemos a detener nuestro camino de maldad, es cuando entendemos que es para nuestro bien y que al final de cuentas nos va a traer paz en los momentos más difíciles. El Salmo 119. Salmo 119, versículo 65. Vamos a tratar de comprender. El Salmo 119 es uno de los más largos, pero es el de los más hermosos en cuanto a la forma en la que estructura, ¿verdad?, pequeñas porciones de ese texto. Y la verdad, uno de los textos que vamos a leer, en lo personal, a mí me bendijo mucho hace ya varios años, porque cuando logré entenderlo, mi alma no solo tuvo paz, sino que hallé contentamiento en Dios. Para mí fue muy difícil cuando yo me acerqué a Dios, o más bien cuando Él se acercó a mí en su misericordia, me empezó a hablar y me empezó a tratar. Fue muy difícil darme cuenta de cómo yo me resistía al Espíritu y a lo que Dios quería mostrarme. Cómo yo rechacé en más de una ocasión lo que Dios me mostraba. Fue muy complicado, porque al final de cuentas me tuve que ceder y fui humillado. O sea, en mi situación fui humillado, y créame, más de una vez. El trato de Dios sobre mi vida fue por amor, pero fue muy duro. O sea, fue duro entenderlo más que nada, ¿sí? Ahorita lo podría platicar, y tal vez en alguna ocasión vaya a comentar algunos más detalles de lo que Dios hizo en mi vida, pero en ese tiempo era muy vergonzoso hablar de ello. Ahora puedo hablarlo y de veras gozarme y decirle a Dios gracias, recordarlo y decirle gracias. Pero en ese momento era muy complicado, y le puedo asegurar que mucha gente también ha de estar pasando lo mismo cuando se acerca a Dios. Cuando empieza a tratarnos Dios, hay muchas cosas de las que no queremos desprendernos. Y la forma en la que nos trata Dios, ¿verdad? Es como cuando ya tienes pegada una costra de mugre, ¿verdad? Y te la tienen que tallar y tienen que arrancarte, ¿verdad? Y te va a doler. Te va a doler, porque estás acostumbrado a vivir entre la mugre, ¿sí? Entre las cuestiones insanas, impuras, donde el pecado te ha gobernado, y cuando Dios empieza a arrancar, pues duele, y te sientes desnudado, porque al final de cuentas te deja ver toda la naturaleza pecaminosa en la que estás viviendo, toda la situación pecaminosa que tú has decidido vivir. Y la verdad es que duele y te avergüenza muchísimo. Pero cuando tú lo entiendes después, puedes decirle bendito seas por lo que has hecho. Y lo dice el Salmo. Dice en el versículo 65. Bien has hecho con tu siervo,
oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Son unos textos que el salmista disfruta. Son verdades que cuando alguien ha sido redimido y perdonado por Dios, los va a entender, los entiende. ¿Sí? Alguien que nunca ha experimentado el amor de Dios ni la gracia de Dios, posiblemente no logre captar lo que dice así. O sea, es muy, muy difícil decir, ¿verdad? Bueno me es haber sido humillado, porque a la gente no le agrada, ¿no? O sea, a la gente que no ha conocido a Dios no le agrada a veces la humillación, y no es agradable, yo creo que para nadie de alguna manera. Pero cuando entiendes que tuvo un propósito, la verdad es fácil decir, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. O sea, tiene un propósito. Por medio de la fidelidad de Dios y del amor de Dios, lo llegamos a conocer. O sea, tenía un propósito de que fuéramos afligidos, y era conocer a Dios. Realmente tenía un propósito no solo sano, sino perfecto, hermoso. Acercarnos al Padre. Él se acercó a nosotros. Y por medio de este tipo de situaciones, logramos entender. Le decía, antes de esto, pensamos que vamos bien. Muchas veces pensamos que vamos bien, que la llevamos bien, que las cosas marchan bien. Pero cuando nos damos realmente cuenta de lo que estábamos haciendo, vemos que era desastroso. O sea, yo creo que si algún padre de familia está escuchando y antes de acercarse a Dios realmente se acuerda cómo trataba a su familia, a veces a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? A sus padres. Cuando una persona adulta recuerda cómo se conducía antes de que Dios se acercara a su vida, le aseguro una cosa, regularmente era un desastre, un caos. Aunque pensabas que estabas haciendo lo correcto, no te dabas cuenta de que estabas destruyendo tu hogar. Y se lo puedo asegurar, no habrá persona que no lo entienda cuando se ha acercado a Dios. El daño que causó. Yo he sabido de testimonios de niños pequeños, ¿verdad? De hasta de 5 años, 6 años, que cuando han escuchado algunas verdades del Evangelio, niños así de pequeños que tienen un corazón realmente limpio, pero que son confrontados hacia la palabra. Muchos de ellos, y créanme, no es que les hablen del infierno, cuestiones, no, les hablan del amor de Dios, del amor de Cristo. Muchos de ellos reconocen que han actuado mal, y de verdad muchos lloran y le dicen, perdóname papá, perdóname mamá, porque he actuado mal, ¿sí? Yo recuerdo una ocasión que platicaba con un jovencito como de unos 11 años, que lo habían, ¿verdad? Le habían pedido que se saliera de un grupo de dominical.
Imagínense, para que saquen a un niño de un grupo de dominical, el niño estaba no solo inquieto, estaba de veras desatado. Entonces me lo encuentro, ¿verdad? En un pasillo, en una reunión, y empiezo a platicar con él, y yo le preguntaba, ¿qué pasó? ¿Por qué haces aquí? Ya me empezó a platicar el por qué lo habían sacado. Me decía que era la segunda vez posiblemente que asistía a esa reunión, y al empezar a platicar con él, me decía, pues es que no soy tan malo, ¿verdad? Ay, es que no aguanta nada, me decía. Y empezándole a hablar de Jesús y de lo que Jesús había hecho y cómo él vivió y cómo él siendo niño, ¿verdad? Él obedecía a sus padres, etcétera. Hablándole lo básico del Evangelio. El niño empezó a cambiar su actitud. Y de repente yo le hacía una pregunta y le decía, ¿consideras que eres bueno? ¿Que has sido bueno? Con tus padres, con tus hermanos, con la gente a tu alrededor. Y el niño de una forma muy honesta me decía, creo que me estoy dando cuenta de que no he sido nada bueno. Que aún todo lo contrario, ¿no? Le he causado muchos problemas a mis papás en la escuela, les he causado problemas en casa, me he comportado muy mal. Y créame, un niño en una charla, el Espíritu Santo estaba hablándole a ese corazón, y el niño me decía de una forma muy honesta, ¿sabes qué? Regresando a casa, lo primero que voy a hacer es pedirles perdón a mis padres, ¿sí? Yo dejé de ver a este niño porque sus padres ya no regresaron, ¿sí? Pero lo que sí sé es que Dios hizo algo en la vida de este joven. Muchas veces hacemos a un lado a algunos que tienen un corazón poco complicado, muy lastimado, muy herido, o de verdad que se ha tirado al mal. Y los damos como casos perdidos, pero al final de cuentas ningún caso es perdido para Dios, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Si no, véalo en la Escritura, ¿verdad? Como un hombre que estaba siendo ya puesto junto con Él en la cruz por sus maldades. O sea, un hombre que había sido crucificado porque realmente era un malhechor terrible, ¿sí? O sea, no a todos los ponían en la cruz, sino ponían a los que consideraban realmente casos que tenían que ser vistos, ¿verdad? Para que otros no cometieran los mismos actos. Ese hombre iba a morir en la cruz, desechado por la sociedad, desechado por la misma ley, desechado, ¿verdad?, por las autoridades. Y aún el amor de Dios lo transforma a un paso de la muerte. No hay imposibles para Dios. Pero un corazón que se ensoberbece y se endurece, ¿verdad? Y rechaza, pues es muy complicado. Dice la Escritura, ¿verdad? Que Dios resiste a los soberbios, dice el texto de Santiago. Pero Él da gracia a los humildes. Por eso el texto que leíamos de Proverbios es importante. Mejor es humillarse, ¿verdad?, con los humildes, que repartir despojos con los soberbios. O sea, realmente, si queremos alcanzar el favor de Dios en nuestra vida todos los días, necesitamos aprender lo que representa la humildad. Y el Señor Jesús es lo que nos decía: aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso. Final de cuentas, realmente tiene un fruto, tiene un fin, cuando actuamos de la manera en que Dios nos pide. Le decía a este joven, por lo menos ese día pudo irse a su casa reflexionando algo y diciendo: he cometido errores. ¿Fue humillado? Pues sí, por Dios, porque él tuvo que reconocer que estaba actuando mal. Y le decía, si cada uno de nosotros hiciera memoria de lo que hizo en su vida, aún antes de conocer a Dios, o es más, ya aún conociendo a Dios y de repente cometiendo errores por tomar decisiones incorrectas, por no considerar, ¿verdad?, lo que Dios nos pide o nos demanda en su palabra, y a veces haciendo caso omiso a eso y obedeciéndole más a lo mejor a un ministro, de verdad, a un hermano o a alguien más o a alguien de estima que a Dios, nos vamos a dar cuenta de que se llegan a cometer errores muy graves y que hemos lastimado a nuestras familias y que hemos lastimado a nuestros hermanos y que hemos lastimado a mucha gente si no hemos actuado conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si hemos sido injustos, toda injusticia es pecado. Ahora trate de entender por qué el Señor Jesús, dentro de la estructura de la oración, ¿verdad?, no utilizaba la oración del fariseo que decía: gracias te doy porque no soy como ese, ¿verdad?, no soy como el otro, no, Él decía, ¿verdad?, perdona mis pecados. O
O sea, y no es una cuestión nada más de estarnos dando de golpes todos los días o estar pecando a cada rato y lo hemos platicado. No, es una cuestión en la que tú decides dejar de pecar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si viene Dios por ti hoy o mañana y tú estás en una actitud incorrecta, estás mal, estás en pecado, ¿sí? Dios nos va a decir, no te conozco. Por eso es erradicar el pecado de nuestra vida. Erradicarlo. Evitar ese tipo de situaciones. Porque el Señor Jesús lo dijo. O sea, podrás echar fuera demonios, sanar enfermedades, predicar muy bien, ¿verdad? Hacer lo que sea, hablar en lenguas, tener 1000 dones. Pero si no está nuestro corazón conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedor de maldad, el que comete pecado. Hacedor de maldad, nunca os conocí. ¿Realmente qué es lo que buscamos? ¿Quedar bien aquí en la tierra o realmente hacer la voluntad de Dios? Y de verdad hacernos a un lado del pecado y corregir lo que tengamos que corregir. Bueno me es haber sido humillado. Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. O sea, que realmente este pueda ser el testimonio de cada uno de los que se acerca a su verdad. La Biblia dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor apártese de mal, apártese de pecado. Eso nos dice el Señor. Que nuestro corazón pueda ser limpio, limpio. Conforme a tu fidelidad me afligiste, sea ahora tu misericordia para consolarme. O sea, imagínense lo que menciona. O sea, el Dios de consolación, el que nos ha dado ministerio de consolación, ese Dios que consuela el corazón del afligido. O sea, tú me afligiste, pero tú me vas a consolar. ¿Sí? Es lo que tenemos que aprender a entender del amor de Dios. Y por esa causa nos pide que nosotros nos alejemos del pecado, de todas las cuestiones que puedan generar un daño a nuestro prójimo. Y regresando al texto de Proverbios que leíamos, Proverbios 16, vamos a leer un versículo antes para tratar de entender lo que sucede en el alma, ¿verdad? Cuando vienen situaciones en las cuales viene el trato de parte de Dios. Dice en el versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Ahora tratemos de entenderlo. No es la misma palabra, no está utilizando la misma palabra en cuanto a humillación a quebrantamiento, ¿sí? Porque inclusive dentro de algunas de las traducciones no solo habla de quebrantamiento, sino habla de verdad de una destrucción. O sea, cuando a veces se dice que va a ser quebrantado nuestro espíritu, que vamos a ser quebrantados, es cuando vamos a ser llevados, ¿verdad?, al límite de la situación. Cuando realmente nuestro espíritu ya no va a tener deseos de nada. Cuando la situación se torna no solo complicada, sino de verdad, o sea, es apabullante. Y antes de la caída, ¿verdad? Antes de azotar. O sea, está hablando de algo que va a doler demasiado. Y antes de esas dos situaciones dice que va a haber soberbia y va a haber altivez de espíritu. O sea, no está diciendo que bueno, cuando tú te vayas a humillar, te vas a poner bien duro. No, o sea, te dice que porque te vas a poner bien duro, ¿verdad? Entonces va a venir un trato en el cual va a haber un quebrantamiento muy fuerte, ¿sí? Y antes de la caída, la altivez de espíritu. La Escritura nos habla de que los edificadores desecharon la piedra angular. ¿Y qué es mejor? Caer en la piedra, a que la piedra te caiga encima, te desmenuce.
sea, es mejor rendirte, humillarte. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. O sea, que sea un acto voluntario. ¿Por qué? Porque mire, entendamos algo. No es que diga usted, ay, es que Dios me va a quebrantar o sea, no, o sea, es que usted solito se va a hacer pedazos y el mundo te va a despedazar. ¿Sí? O sea, cuando una persona realmente rechaza a Dios, lo que está haciendo es echar el último salvavidas del bote, ¿verdad?, al agua y aventarlo. Y tratar de vivir la vida a como pueda, ¿verdad? Tratar de nadar desde donde cayó hasta donde haya tierra. Y está rodeado de mar. O sea, usted está rodeado de maldad. Está rodeado de gente que le va a pasar por encima. Y que a lo mejor usted lo único que entiende es que para poder sobrevivir en ese tipo de medios es pisotear a los que están abajo de usted. Y así se vive la sociedad, o sea, destruyéndose unos a otros y haciéndose pedazos. La verdad es que para todos sale el sol, dice la gente, ¿no? Y la escritura dice que Dios hace brillar su sol sobre justos e injustos. O sea, realmente bendición puede haber para muchos. Y mucha gente no necesita ser millonaria ni ser rica. O sea, es solo valorar lo que tiene, lo que Dios ya le ha dado. Y puede ser realmente, por eso dice la escritura, que con abrigo y sustento estemos contentos. Puede ser feliz valorando el abrigo y sustento que Dios le ha dado. Y a veces cuando tiene más puede ayudar a otros que tienen menos. ¿Para qué? Para que ellos también vivan una vida en paz. O sea, no necesitamos mucho para ser realmente personas que tengan felicidad. O sea, es más, no se trata de tener algo la felicidad, se trata de ayudar, de dar, ¿verdad? De generar, ¿verdad?, esa satisfacción en los otros por medio del amor. Pero mucha gente no lo entiende. Piensa que la felicidad es la seguridad económica. Y obviamente para asegurar esa seguridad económica lo que hace es destruir a otros y destruirse a sí mismo. Y una vez que tiene dinero, ¿verdad? ¿Qué pasa con mucha gente que tiene dinero? Pues al principio quería tener bien a su familia, pero como ahora ve que puede conseguir más y tener más poder, a veces hace un lado a su familia con tal de conseguir nuevos objetivos y luchar más, y nunca se sacia su alma de hacer maldad. No necesitamos mucho, necesitamos a Dios. Necesitamos de verdad a Dios en nuestra vida. No es la sabiduría, no es el poder, no es la capacidad económica. Necesitamos estar en paz. Y si usted repasa los textos que leíamos, dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado porque he aprendido tus estatutos. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tus siervos. O sea, todo lo que podamos leer, todo lo que vemos en la Escritura, tiene que ver con bendición. Cuando nosotros decidimos hacernos a un lado del pecado y decidimos humillarnos delante de Dios. Someteos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere tiempo, dice, Él los exaltará. Someteos, humillar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y cuando fuere tiempo, dice la Escritura, cuando fuere tiempo Él nos exaltará. O sea, y si no sucede, no pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos bajo la protección de Dios, porque es el Señor el que nos guarda. Pero dice la Escritura que es necesario que el que se acerca a Dios deje de pecar, decida voluntariamente pensar antes de cometer una injusticia, pensar antes de infringir la ley,
¿verdad? Pensar antes de dañar a un prójimo, a lastimar a Dios, de hacer algo incorrecto, pensarlo, realmente considerar cada cosa que haga, ¿verdad? Inclusive lo que está dejando de hacer. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, también le es considerado pecado. O sea, aquí no es una cuestión de no hacer o de hacer, es de entender lo que representa amar al prójimo, ¿sí? O sea, el dicho mundano, el dicho de la calle dice, ¿verdad? No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Cuando el Señor Jesús dijo, haz con otros lo que te gustaría que hagan contigo. O sea, lo han cambiado, lo han invertido y te están diciendo hasta un lado, ¿verdad? No te metas, no te metas, no te metas en problemas, no te metas en problemas, no te metas, no te metas. Cuando la Biblia te dice, haz, métete, actúa. Por eso dice también ahí el texto, o sea, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea, tenemos que aprender a bendecir, aunque nos digan metiches. Ni modo, tenemos que aprender a bendecir. Tenemos que aprender a amar. Y la verdad es que los días en los que vivimos, el amor es un concepto de verdad muy equivocado. Le han echado pintura roja, le han puesto corazoncitos, le han echado miel, pero no sirve el concepto real que se maneja en el tiempo de hoy del amor. O sea, no tiene nada que ver con lo que representa el amor de Dios y lo que Él nos ha pedido. Sí. El amor de Dios no es un amor cobarde, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado poder. ¿Sí? Y no nos ha dado un espíritu de cobardía. Hay que luchar. Lo hemos platicado, es una batalla por nuestra alma, por el alma de sus hijos, por el alma de sus padres, por el alma de su marido, de su mujer, y no podemos darnos por vencido. No diga es un caso perdido, de verdad. Si usted lo dice, entonces no conoce a Dios. No hay casos perdidos. Hay corazones duros, pero no se dé por vencido. O sea, si a lo mejor inclusive usted lucha por un alma durante 10, 20, 30 años y la persona no quiere conocer a Dios, pero a usted Dios le ha dado una promesa, a usted Dios le ha dado una palabra y usted se aferra a ella. Puede ser que aunque aún usted parta antes y la persona se quede, ¿verdad? Y a lo mejor usted no lo va a ver, pero Dios va a hacer la obra, porque para Dios no hay imposible. Pero usted aférrese realmente a confiar en Dios, a hacer su voluntad, y aunque usted no lo vea, no es por vista, dice la palabra, es por fe. No es por vista, es por fe. Tenemos que aferrarnos a lo que Dios nos ha prometido y nos ha dado. Porque eso dice aquí, conforme a lo que tú has dicho a tu siervo. O sea, este varón le creía a Dios y él se aferró a Dios. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Tenemos que aferrarnos a lo que Dios nos ha dado, a su palabra, a su verdad, a su amor, ¿verdad? Y a todo lo que Él nos ha entregado ya. Porque Él ya nos ha dado, juntamente con Cristo, todo lo que necesitamos si realmente lo entendemos. Él nos ha dado la capacidad de amar y Él nos ha formado y Él quiere que seamos, ¿verdad?, varones y mujeres perfectos a la estatura de su Hijo, y que realmente aprendamos a renunciar a todo lo que nos está estorbando y a todo lo que nos está alejando de Él. Él quiere que nos acerquemos más a Él. Esa es su santa voluntad. Esa es su voluntad. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con aquellos que no quieren ser bendecidos por nada ni nadie. Mejor es acercarse con aquellos que tienen un alma noble y que deciden buscar a Dios. Con ellos. Que se burlen de nosotros, que se burlen. Que digan lo que quieran, que hablen. Que se llenen la boca de palabras. Nosotros llenémonos el alma del amor de Dios en todo lo que hagamos. Oramos para terminar. Señor, que tu palabra, Dios, inflame nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, inflame nuestro corazón de tu amor. Llénalo todo, Señor, para que no haya nada, Señor, que dé cabida, Señor, al mal en nosotros. Llénalo todo, Señor.
que de nuestro corazón puedan correr ríos de agua viva, como dice tu palabra, Señor. Que se cumpla la vida de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si creemos, Dios es fiel y Dios va a terminar la obra que Él ya empezó en cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga, pase buena tarde. Hasta luego.